Dirigí el marketing de más de 80 inmobiliarias y esto fue lo que aprendí. Mi nombre es Rama Gómez y en los últimos 2 años le dediqué el 100% de mi tiempo a ayudar a inmobiliarias, corredores y agentes inmobiliarios a captar al menos 4 propiedades en exclusiva por mes de forma recurrente. Habiendo reunido decenas de casos de éxito, desde clientes que han captado 11 propiedades en un mes y habiendo vendiendo el 80% de esas propiedades en menos de 90 días, hasta clientes que han llegado a captar propiedades de $2 millones usando únicamente sus redes sociales y con tan solo 1 hora por semana. Y en este video te voy a mostrar los 3 pilares fundamentales que apliqué con cada uno de mis clientes para que a través de su marketing consigan captar al menos 4 propiedades en exclusiva por mes de forma recurrente. Donde el primer pilar es el que marca realmente la diferencia entre aquellos agentes que realmente son productivos y tienen la agenda llena de prelistings y pretasaciones, a diferencia de aquellos agentes que no tienen reuniones por semana y que les escasean los clientes constantemente. Y ese pilar es el nicho de mercado, donde primero tenemos que entender qué es un nicho antes de definirlo. Y un nicho, en pocas palabras, es un grupo ultra específico de personas al cual nosotros vamos a ayudar con nuestro servicio, con nuestro producto o básicamente con lo que ofrezcamos. Que en el rubro inmobiliario, ¿cuál es la mejor forma de definir un nicho o cómo podemos definir un nicho y realmente definir cuál va a ser? Es en base a la zona y el tipo de propiedad que vamos a trabajar. Principalmente en base a la zona. ¿Por qué? Porque no podemos definir una zona que esté a 50, 100, 200 kilómetros de distancia de nuestra principal zona de trabajo, sea que sea nuestra casa o la oficina. Principalmente ¿por qué? Porque toda nuestra agenda productiva se va a ver realmente afectada en base al viaje y el traslado que tengamos que hacer. Por eso, la principal recomendación que te puedo dar es que definas una zona que esté lo más aledaña o en lo posible que sea esa zona en la cual pasas más tiempo trabajando. Y ahí definir un radio de 3 a 4 kilómetros o en base a 3 barrios o zonas más concurridas. Un ejemplo, si vivís en Buenos Aires, es definir 3 barrios de capital o un partido específico si sos del conurbano. Ahora, otra cosa importante también es definir el tipo de propiedad del cual vas a trabajar. ¿Por qué? Porque si en la zona que vos estás, ejemplo, elegiste una zona donde todo predomina en desarrollos inmobiliarios, edificios, departamentos y prácticamente no hay casas, no hay lotes o no hay PHs, sería ridículo y poco lógico terminar eligiendo ese tipo de propiedad. Un tipo de propiedad que sea una casa, un departamento, un PH, que sea un tipo de propiedad que sea una casa, un PH, un lote, porque simplemente no va a haber oferentes que realmente estén buscando vender esa propiedad. Por eso lo principal para definir un nicho de mercado es, una establecida la zona, entender cuál es el tipo de propiedad que más predomina para en base a eso definir cuál va a ser el nicho. Un ejemplo es departamentos en Caballito o por ejemplo casas en barrios cerrados en Pilar, teniendo en cuenta que esas son las propiedades que más predominan en estos dos barrios. Ahora, ¿por qué es importante definir un nicho? Principalmente porque no podés ser un todólogo. Es decir, no podés ofrecerle servicio a todo el mundo, ni tampoco tenés la capacidad operativa, si sos un agente o si tienes un equipo de 5 o 6 personas, para poder dominar todo el mercado. Lo mejor que puedes hacer es definir un nicho específico, principalmente por estas 3 razones. La primera es que la gente va a tener más resonancia. Si vos ofreces un servicio a absolutamente todo el mundo, probablemente esas personas lo vean como una opción más. Pero si vos te especializás en un mercado tan específico, la gente de esa zona en la cual vos te muevas y quieras ayudar, va a generar resonancia real en lo que vos estás ofreciendo. Es decir, que va a resonar con tu oferta, con tu propuesta de valor y consecuentemente va al menos contactarte. No digo que va a contratarte a la primera, pero sí va a cumplir el primer paso, que es contactarte y meterlo en tu embudo de conversión. Pero esto no va a pasar en lo absoluto si no lo tenés al nicho. Punto número 2, te permite tener una diferencia real en base a otras personas. La mayoría de agentes, corredores o inmobiliarias realmente quieren captar en todos lados. Buscan tener el mercado más amplio posible por el simple hecho de que no quieren dejar dinero arriba de la mesa. Pero la realidad es que cuando vos te enfocás en todos los nichos, no tenés realmente la productividad. Reitero, no tenés la capacidad operativa. Consecuentemente, no solamente no vas a tener resonancia con tu audiencia o con esa gente que pueda ya estar interesada en tu servicio, sino que aparte de eso, la gente que realmente se especialice, esa competencia, por ejemplo, esa inmobiliaria de la cuadra que está hace 50 años, o sea, inmobiliaria que realmente se especialice, te va a pasar el trapo pura y exclusivamente porque sí tiene esa especialización y porque sí buscan estar realmente anichados. Y el punto número 3, que parece el más importante de todos, es el tiempo. La realidad es que la agenda productiva de muchos agentes se ve por no ser productiva, es decir, no está llena pura y exclusivamente porque dedican mucho tiempo al traslado. Es decir, gastan demasiado tiempo en el transporte de un lado a otro, gastan demasiado tiempo, demasiada nafta, demasiada energía en pura y exclusivamente estar yendo de un lado a otro, de una propiedad a 20 kilómetros, otra a 30 kilómetros, otra a 10 kilómetros, y cuando ves realmente tangibilizado en el día a día cuánto esa agenda fue productiva y cuánto fue puesta en traslado, más del 80% fue simplemente arriba del auto. Y eso no es ser productivo, es simplemente estar ocupado, pero no son cosas bajo ningún punto de vista parecidas. Entonces, lo mejor que puedes hacer al tener un nicho es tener tu agenda productiva, porque no es lo mismo moverte 10 kilómetros a moverte 1 kilómetro, 5 cuadras, 7 cuadras en ir a ver una propiedad donde no solamente es una zona que conoces, sino que te queda cerca y te permite tener más reuniones por semana, consecuentemente ser más productivo porque va a estar
hablando directamente con clientes y no viajando y estando ocupado. Vas a ser realmente productivo o productiva. Ahora, ¿qué es lo que pasaría si en algún momento vos no tenés un nicho? Principalmente no vas a generar una diferencia con ningún cliente. Bien, te van a dar como una opción más, como un commodity. Vas a ser literalmente como una verdulería o como un almacén donde van a ir con el que cobre más barato, con el que cumpla las condiciones o básicamente va a ir con el que dé la tasación más alta, que es algo que le pasa al 90% de los inmobiliarios. En cambio, al definir un nicho no solamente vas a poder hablar con más autoridad, con más expertise y con más capacidad realmente de poner las condiciones de trabajo que vos querés, exclusividad por 120 días, comisión al 3%, valor de mercado, sino que aparte vas a generar, maximizar las probabilidades de que la gente diga sí, simplemente por tu autoridad, porque la gente va a generar más resonancia pura y exclusivamente porque te estás especializando. Punto número 2, definir una oferta. Definir una oferta es el paso más importante para cualquier agente inmobiliario, porque si hay una propuesta de valor tangible, olvídate de que la gente te quiera contratar. ¿Por qué? Porque hoy en día la mayoría de agentes inmobiliarios lo que hacen es que ofrecen un servicio pero no lo conectan con un resultado deseado. Y es eso exactamente lo que vamos a solucionar con la oferta. Bien, el lograr tener una propuesta de valor lo más atractiva donde la gente se sienta literalmente ridícula diciéndote que no. Y para eso lo que tenemos que lograr es no solamente ofrecer un servicio de excelencia y dar un servicio de excelencia, sino conectarlo con un resultado deseado que nuestros clientes estén buscando. Bien, y para eso volvamos a un punto anterior al nicho. Cuando nosotros sumamos una zona y un tipo de propiedad, el resultado es un tipo de cliente. ¿Por qué? Porque la propiedad simplemente es algo con lo que vos vas a vender, va a ser el producto, pero con quien realmente estás trabajando es con tu cliente vendedor. Entonces, entender esto es fundamental. ¿Por qué? Porque tu cliente vendedor va a querer vender esa propiedad, pero ¿por qué razón quiere vender esa propiedad? Eso es lo que tenemos que atacar, el por qué esa persona está buscando vender. Lo bueno es que en todos los nichos hay problemas que se repiten. Inclusive, si vamos, por ejemplo, a casas y departamentos, un nicho residencial, puedes enumerarlo en 4 o 5 cosas muy amplias. Vender para mudarse, ahí puedes decir, se vende para achicarse o para agrandarse. Después, otro ejemplo puede ser, vende por herencia porque un familiar falleció, son múltiples hermanos y quieren vender una propiedad. Venden por reinversión o retorno, compraron una propiedad en Pozo y ahora la quieren vender. Otro ejemplo, venden por altos costos de mantenimiento, tienen altas expensas, altos servicios y no usan realmente la propiedad. Y la otra, por ejemplo, puede ser falta de uso. Ejemplo, una persona que compra una propiedad en la costa o en algún lugar para vacacionar y después le deja de dar uso simplemente porque ya no frecuenta ese lugar de vacaciones y consecuentemente vende esa propiedad. Entonces, una vez que vos tengas esos problemas de tu nicho realmente claros, lo que vas a poder hacer ahí sí es crear una oferta, que como digo, esa propuesta de valor diferencial que va a hacer que tus clientes te digan que sí o por lo menos muchos menos te digan que no. Ahora, ¿por qué es importante tener una? Bueno, principalmente por lo que te acabo de decir. La mayoría de inmobiliarios ofrece servicio, es decir, acompañamiento personalizado en todo el proceso de venta, en todo el proceso de compra, te dice que te asesora legalmente o te ofrece un alto nivel de publicación con fotos y videos profesionales, tu 360, amoldamiento virtual, campañas en redes sociales y un montón de cosas más. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Que a la gente no le interesa el qué, sino el para qué va a contratar eso o cuál es el resultado deseado. Entonces, lo primero que tenemos que dividir nuestra oferta es en dos. Primero, en qué problema principal va a resolver o qué problemas principales va a resolver. Ahí puedes hacer una lista con los problemas que te acabo de dar. Y después es el entregable de tu oferta. Es decir, ok, ahí sí puedes poner el servicio, pero es muy importante tener en cuenta que tu oferta tiene que estar conectada al resultado deseado. Ahora, mi recomendación es que puedas ofrecer la mayor cantidad de servicio posible. ¿Por qué? Porque vas a decir, pero ofrecer fotos, videos, tu 360, amoldamiento virtual, campañas en redes sociales para una propiedad capaz puede ser bueno si es una propiedad que valga la pena o no si no es una propiedad que valga tanto la pena. Eso puede ser por el ticket o por lo que sea. Ahora, ¿cuál es el problema o realmente lo que veo en la mayoría de inmobiliarios? Es que son selectivos con su servicio. Entonces, tu oferta, bien, tiene que estar productizada. ¿Qué significa que sea productizada? Principalmente que se la puedas ofrecer a cada uno de tus clientes por igual, sin hacer distinción por el ticket, por el tipo de propiedad ni por el tipo de cliente. Ofrecerles a todos exactamente el mismo servicio, por eso que te va a permitir maximizar la cantidad de casos de éxito, es decir, la cantidad de resultados que ofreces con tu servicio. Y por eso es muy importante y fundamental que con cada uno de tus clientes le ofrezcas exactamente el mismo servicio, que no diferencies cuál va a ser la producción, la atención que le vas a dar por el tipo de propiedad, por el ticket, que a todos tus clientes le ofrezcas exactamente el mismo servicio. Entonces, en pocas palabras, una oferta tiene que cumplir con 3 pasos. Número 1, el resultado deseado y los problemas o el problema principal que resuelve. Punto número 2, los entregables, es decir, cuál va a ser ese entregable servicio que le vas a dar, cómo es el acompañamiento, cómo es la producción de las propiedades, absolutamente todo. Y por último, tiene que estar productizada, es decir, que a todos los clientes le ofrezcas exactamente el mismo servicio y que no diferencies por si es un mejor o peor cliente y que tampoco diferencies por el ticket de la propiedad.
Una vez tenemos el qué y el a quién venderle, necesitamos atraer personas que estén interesadas en nuestro servicio, es decir, atraer nuevos clientes. Por eso ahora te voy a hablar de los 3 factores fundamentales a tener en cuenta para que tus redes sociales te permitan captar al menos 4 propiedades en exclusiva por mes y de forma recurrente. Lo primero que tenemos que entender es que de redes sociales hay un montonazo. Por eso tenemos que elegir esa red social estrella que realmente nos traiga clientes. Por eso, después de haber testeado esto con decenas de inmobiliarios, te puedo decir que la mejor red social para esto es Instagram. Principalmente, ¿por qué? Primero, por el simple hecho de que, a diferencia de TikTok como su principal competencia, es una red social y TikTok es una plataforma de contenidos. Es decir, que TikTok valora muchísimo más la cantidad de contenido que se publica y eso obviamente determina que tengas que invertir mucho más tiempo en crear contenido. Y si estás con poco tiempo o con tu agenda muy llena, no creo que tengas ese tiempo o esa disponibilidad horaria para justamente hacer mucho más contenido. En cambio, Instagram es una red social. Es decir, que los usuarios no solamente ven contenido, sino que interactúan entre sí. Es decir, es mucho más fácil poder abrir una conversación con esos potenciales clientes que tienen interés en lo que vamos a ofrecer. Y no solamente nos permite abrir más conversaciones por la facilidad que tenemos de interactuar con las personas a través de un chat privado, sino que también Instagram nos permite hacer anuncios a través de Meta Ads. ¿Qué es Meta Ads? Me estarás preguntando. Básicamente es una plataforma que nos permite hacer anuncios dentro de Instagram y que esos anuncios lleguen a más personas con intereses y una segmentación específica que puede ser en base a la zona, a la edad y a los intereses que tenga esa persona. Aparte, otra cosa que nos permite Meta Ads es no solamente abrir conversaciones, sino que puedes elegir entre abrirlas en Instagram o en WhatsApp, por lo que puedes tener contactos reales de interesados que están buscando vender de forma súper rápida y llegarle específicamente a ese público. Entonces, si tenemos que definir una única plataforma, esta plataforma es Instagram y específicamente hacer anuncios a través de Meta Ads promocionados en Instagram para que eso nos permita abrir conversaciones con un público específico el cual nosotros vamos a segmentar. Y eso nos lleva directamente al segundo punto, que es ¿por qué hacer contenido publicitado y no contenido orgánico? Y eso es una pregunta que me han reiterado constantemente mis clientes de por qué priorizamos la publicidad paga en vez del contenido orgánico, es decir, el contenido que no tiene publicidad y que llega de forma gratis a muchas más personas. Y es que el problema principal es ese, que llega a muchísimas personas. Nosotros como inmobiliarios no queremos llegar al mayor público específico, queremos llegar a ese público que está buscando nuestro servicio y que realmente podría contratarnos y que para nosotros es evidentemente un buen cliente. Entonces, ¿qué pasa con el contenido orgánico? Bien, el contenido orgánico no tiene dirección. Bien, en un video que puede ser muy amplio, que puede llegar a ser un famoso con un hook viral o un video que llega a millones de personas, probablemente de ese 1.000.000, 2 millones o 100.000 personas o un porcentaje muy específico va a ser realmente de nuestro interés. ¿Eso qué significa? Que vamos a tener que gestionar demasiadas consultas y filtrar demasiado. Que ok, si tienes muchas consultas las puedes filtrar, sí, está perfecto, pero vas a perder demasiado tiempo, demasiada energía, o inclusive si tienes un asistente o un agente inmobiliario que está trabajando para vos, va a perder demasiada energía en leads que están demasiado descalificados y eso lleva a una desmotivación. Entonces, no es elegir entre volumen o calidad, sino siempre tener un equilibrio entre ambas y en lo posible siempre direccionar a ese público que tiene interés en nuestro servicio, que reitero, podría ser un buen cliente. Ahora, entendiendo esto, ¿qué es lo que cambia en la publicidad? Como te decía antes, la posibilidad de poder segmentar en base a públicos específicos. En el caso de Meta, y lo que más nos interesa es poder segmentar en base a una edad específica, ya que es muy poco probable que una persona menor de 30 años tenga una propiedad. Entonces nos permite segmentar de un público bastante mayor y aparte de eso nos permite segmentar por zona. Si queremos especializarnos en un nicho, lo mejor que podemos hacer es elegir esa zona en la cual vamos a estar especializándonos. Después tenemos la opción de segmentar por muchísimos intereses y un montón de opciones más dentro de Meta, pero lo importante es que podemos segmentar en base a una zona y a una edad específica. Aparte de que lo podemos redirigir directamente a esos contactos hacia la bandeja de entrada de nuestro Instagram o hacia la bandeja de entrada de nuestro WhatsApp, lo que nos permite consecuentemente tener un mayor volumen de conversaciones. Ahora, ¿cuál es la principal diferencia también que tenemos acá? Que hay que invertir. La publicidad paga, como su nombre lo dice, es paga. Entonces, ¿qué tenemos que entender también? ¿Cuál es el retorno que podemos tener con la publicidad que hagamos? Y para eso te voy a mostrar literalmente las métricas claras que tenemos con cada uno de nuestros clientes. Primero es que la inversión mínima que tenemos que hacer para sí o sí que la pauta funcione es de 200 hasta 450 dólares por mes. Estamos hablando más o menos de entre 7 hasta 15 dólares por día. Todo va a depender de qué tan demandada es la zona. A más demandada sea la zona, probablemente haya más personas haciendo anuncios y consecuentemente tengamos que invertir más. A menos demandada sea la zona, menos personas van a hacer anuncios, más baratos van a salir. E inclusive, así la zona sea menos demandada y vos trabajes en esa zona, está buenísimo que puedas invertir cada vez más. ¿Por qué? Porque significa que estás teniendo más retornos. Si invertís más
y encima tenés más volumen de propiedades y consecuentemente más rotación de cartera, está perfecto. Pero no solamente tenés que tener en cuenta cuándo tenés que invertir, sino cuáles son esas métricas promedio y cuál es el retorno que deberías tener. Donde primero vamos a empezar por la parte de nuestro embudo de conversión. ¿Cuándo sería lo esperado para tener una captación? Te voy a dejar esta captura por acá que vamos a ir explicando. Lo primero es que para cada captación necesitamos sí o sí 11 consultas. El número es específico porque, como te digo, es el promedio de todos nuestros clientes. Pero si querés redondearlo, puede ser entre 10 y 15 consultas para una captación. Después, no solamente tenés que tener en cuenta, sino que para saber si tu consulta está siendo calificadas o descalificadas, tenés que medir la parte del medio, es decir, la cantidad de pre-listings o pretasaciones que te está trayendo ese anuncio o esa campaña publicitaria. Que el promedio que tenemos nosotros es que cada 11 consultas tenemos 2,2, si quieres redondearlo en 2, pre-listings cada 11 consultas. Eso te va a permitir medir si tus consultas son buenas o son malas, porque puedes tener en un lapso de una semana 11 consultas o en un lapso de un día 11 consultas. La mejor forma de medir si esas consultas son buenas es por la cantidad de playlist que te traen, que es la métrica que más tenemos que seguir. Bien, para conseguir entre 3 a 4 captaciones en exclusiva por mes, necesitamos por lo menos entre 8 a 12 prelistings. De igual forma, cada 2,2 prelistings tenemos 1,4 captaciones, es decir, que más o menos la tasa de conversión es un poco más arriba del 50%. Y ahora, esas captaciones, ¿cuál es el ticket promedio de captación que tenemos? Bueno, por eso es importante entender que nosotros trabajamos principalmente en Buenos Aires y eso como resultado nos da a tener un ticket promedio de captación con nuestro cliente de $162.000. Ahora, entonces, cuando tenemos una captación así, ahora tenemos que, para tener retorno real, una venta. Y lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. En nuestro caso, el porcentaje de lo vendido, que es literalmente el mismo que en todo el rubio, es del 50%. Es decir, que cada 2 captaciones hay una venta. Entender que se vende el 50% de lo captado, es decir, que cada 2 captaciones hay una venta, nos permite entender realmente cuál es el retorno. Y para eso pongamos un ejemplo donde por mes invertís $400 en pauta publicitaria y que esos $400 te traen 4 captaciones en exclusiva y con buen valor de mercado, con un máximo del 5% arriba, supongamos. Y que eso traduce en que cada 2 propiedades captes una. Entonces, primero tenemos que entender cuánto es nuestro costo por captación, que si dividimos estos $400 en 4 propiedades, nuestro costo de captación es de $100. Ahora, si cada 2 propiedades que se captan se venden una, nuestro costo por venta va a ser de $200 en este caso, pero solamente teniendo en cuenta la parte de la captación. Tenemos que también tener en cuenta cuánto invertimos nosotros en la propiedad para publicitarla. Suponiendo que hacemos fotos, videos, tu 360, amoldamiento virtual, plano digital, súper destacado Premier en los portales. Y aparte de eso, tenemos en cuenta la nafta y los regalos, podemos tener más o menos entre $300 a $400 de inversión para poder vender la propiedad. Es decir, que nuestro costo de adquisición de cliente comprador para vender una propiedad captada con un ticket de promedio de $150.000, es decir, en promedio de $600, teniendo en cuenta 200 para la captación y 400 para vender la propiedad. Que no deja de ser bastante y que en algunos casos se suele hasta utilizar menos, pero poniendo un promedio un poco más elevado para que inclusive puedas ver con más claridad y sobre todo con números más específicos. Ahora, ¿cómo vamos a medir la comisión? Bueno, no la vamos a medir ni siquiera al 3% ni tampoco al 6 o 7%, sino que vamos a medirla en un promedio del 5%, teniendo en cuenta que hay operaciones que son compartidas, operaciones a 2 puntas y operaciones a una punta, pongamos un promedio de 5%. Entonces, si hacemos el 5% de $150.000, nos da una comisión bruta de $7.500. Todo depende de si sos parte de una franquicia, estás trabajando en inmobiliaria o si tienes tu prima inmobiliaria, cuánto es lo que te queda a vos realmente, pero suponiendo que vos trabajás, en el peor de los casos, con una inmobiliaria o con una franquicia y tenés que repartir, supongamos, el 50% de esa comisión, te estarían quedando en el bolsillo a vos $3.350, donde ahí sí podrías medir realmente el retorno. Entonces, si vos haces esos $3.350 dividido los $600 que tuviste que invertir, el resultado es de un retorno del 6,25. Es decir, que tu ganancia es de 6,25 veces lo que invertiste en vender la propiedad. Es decir, es una locura. ¿Y cómo puedes ver si esto realmente es rentable o no? Tenés que tener en cuenta la siguiente métrica, es que siempre lo que ganes dividido lo que inviertas tiene que dar un resultado de 3 o más. Es decir, en este caso es el doble de lo mínimo esperado para que algo sea rentable. Eso teniendo en cuenta que vendas a un promedio del 5% y que tengas que dividir la mitad con otra persona en caso de que te labures para una inmobiliaria o que seas parte de una franquicia y puedas hacer la división en caso de que, bueno, que no tengas que dividir comisión, que sea un poco más o un poco menos, pero para que lo tengas en cuenta. Bien, y esto es el retorno promedio que podrías tener. Es decir, que podrías sacar 6 veces más de lo que invertís por cada propiedad haciendo la captación a través de redes sociales y la venta a través de los portales inmobiliarios con la producción tradicional y, bueno, tiene un buen servicio que entregar. Y esto es muy importante porque si bien con otros métodos como la prospección en frío tenés que gastar tiempo y no tenés que gastar energía, si bien ya estás en un punto en tu negocio en el que no tenés tiempo, las redes sociales te van a permitir invertir tan solo 1 hora por semana porque no tenés que hacer
muchos videos. Con 3 a 4 videos por semana es más que suficiente poder tener un buen volumen de consultas, un buen volumen de captaciones y consecuentemente no tener que estar prospectando constantemente, y si estás en un punto en el que no tenés tiempo, probablemente tengas un asistente trabajando. Entonces esto es una muy buena forma de poder tener no solamente más volumen de captaciones, sino que son previsibles e invirtiendo poco tiempo en la prospección específicamente y encima con la capacidad de poder medir realmente el retorno que estás teniendo, ya que estás invirtiendo dinero y no tiempo ni energía, o por lo menos no en grandes cantidades. Y eso es todo lo que necesitas para poder captar al menos 4 propiedades en exclusiva extra por mes, y la experiencia resumida después de haber trabajado con más de 80 inmobiliarias, de haber dirigido su marketing desde el momento número 1, tanto en cuáles son los 2 pilares que necesitas al principio, nicho y oferta, así como también cómo podés usar las redes sociales y también cuál es el retorno esperado por cada una de esas propiedades. Así como también cuáles son aquellas acciones que tenés que hacer para tener resultados a través de redes sociales y cuál es el retorno esperado invirtiendo en pauta publicitaria a través de redes sociales y específicamente a través de los anuncios hipersegmentados de Instagram. Que si querés saber un poco más sobre cómo podríamos implementarlo específicamente para vos, en el link de acá abajo en la descripción vas a tener la posibilidad de agendarte una llamada conmigo o con mi equipo para que podamos evaluar tu caso puntual y ver si esto realmente te podría llegar a servir a vos específicamente. Igual abrimos únicamente 5 cupos por mes, así que si no hay horarios, simplemente puedes esperar el mes que viene y estar atento a que realmente sí tengamos horarios disponibles. Dicho esto, espero que te haya gustado el video, suscríbete, dale like y nos vemos en el próximo. Adiós.